¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador nuevamente bajo estado de excepción con otro notable invitado, Mauro Andino, abogado directamente desde Quito. Mauro Andino, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por la invitación. Un saludo cordial. Mauro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acaba de decretar en días recientes nuevamente el estado de excepción en 7 provincias. Él dice que es una segunda etapa, una segunda fase en lo que él llama su lucha contra el narcotráfico. ¿Tu reacción? Mire, Jorge, creo que hay que tener un contexto bastante claro al respecto. No es el primer estado de excepción que se está decretando en Ecuador. Al contrario de lo que mucha gente en el mundo puede pensar, el estado de excepción se ha convertido en una herramienta ordinaria y muy cotidiana para intentar, entre comillas, solventar el problema de criminalidad e inseguridad en el país. Durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno se decretaron 4 estados de excepción, perdón. Durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se decretaron 22 estados de excepción y ahora durante el gobierno del presidente Daniel Noboa ya se han decretado 4 estados de excepción. Y corrijo el primer elemento que había mencionado: durante el gobierno de Lenín Moreno, 10 estados de excepción. Lo que quiero mencionar con estos datos es que esta herramienta constitucional, que está diseñada jurídicamente para ser aplicada bajo circunstancias extraordinarias, cuando la institucionalidad, cuando la fuerza pública, Policía Nacional, se ha visto desbordada por el incremento del auge criminal, entonces de manera puntual o de manera extraordinaria se puede usar una herramienta que lamentablemente aquí se lo ha convertido en una salida cotidiana, falaz, que no ha resuelto los problemas estructurales de violencia en la sociedad ecuatoriana. Déjame hacer una aclaración, Mauro, también. Perspectiva para quien nos ve. Hubo 10 años de una presidencia progresista, de lo que le llaman el correísmo, del presidente Rafael Correa. En esos 10 años, Ecuador pasó a ser el segundo o el primer país más seguro de América Latina. Después, según el presidente Correa, quien le sigue, su sucesor, que el mismo Correa fue quien lo impulsó, Lenín Moreno, lo traiciona, sale del progresismo y da una vuelta de 180 grados y empieza a practicar el neoliberalismo. Allí, como tú dices, hay 10 estados de excepción. Lo sigue otro presidente neoliberal, un banquero de Guayaquil, nada menos que Guillermo Lasso, en donde, como tú dices, 22 estados de excepción. Y este presidente, que también representa el neoliberalismo, el hijo del hombre más rico o uno de los hombres más ricos del Ecuador, estamos hablando de Daniel Noboa, hijo, lleva solamente 6 meses y en 6 meses ya lleva 4 estados de excepción. Efectivamente, y los datos creo que son importantes para contrastar el escenario que se vivía antes con el que ahora estamos en la práctica diaria sometidos como sociedad aquí en el Ecuador. Hasta el año 2017, la tasa de criminalidad era de 5 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Ecuador en América Latina solo estaba debajo de Chile como el país más seguro de la región. A renglón seguido, empieza a incrementarse la tasa de criminalidad progresivamente desde el año 2019 en el gobierno de Lenín Moreno. Se desinstitucionaliza el Estado bajo políticas de corte neoliberal que propiciaron políticas de austeridad, un austericidio económico profundo, latente. Se desmantelaron las capacidades estatales, se eliminaron, por ejemplo, sectores fundamentales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que a su vez, por ejemplo, tenía el control, el diseño y la ejecución de la política pública en materia de rehabilitación social y que dirigía el sistema de rehabilitación social. Cuando esto es desmantelado y se elimina,
empiezan, por ejemplo, a incrementarse los focos de violencia en las cárceles del Ecuador. Pero de forma paralela, las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal empiezan también a profundizarse en el gobierno de Moreno, luego en el gobierno de Lazo, cuando se empieza a recortar el presupuesto para la fuerza pública, principalmente para la Policía Nacional, y no se les empieza a dotar de equipamiento, no se les empieza a dotar de formación, y se empieza más bien a actuar bajo una lógica bomberil. ¿A qué me refiero? Entre más incendios criminales, violentos se generaban en el país, lo que pensaron es que lo adecuado era supuestamente sacar más policías a las calles o incrementar el número de miembros de la fuerza pública, pero sin que estos tengan la formación adecuada. Y tenemos en el país lo que se ha denominado como policías express, chicos de 18, 19, 20 años, graduados en apenas 6 meses y que ya tienen que salir a enfrentar a bandas del crimen organizado que tienen más armamento, que están mejor entrenados y que están mejor capacitados. De forma simultánea, la fuerza pública se ha visto infectada también por los grupos del crimen organizado y desde el año 2019 hasta el cierre del año pasado, el incremento de las muertes también fueron resultado de la cooptación de la policía y de las Fuerzas Armadas por parte de grupos criminales. Tanto es así que muchos policías y militares en servicio activo o en servicio pasivo han sido procesados y sentenciados penalmente porque han tenido vinculaciones con las mafias criminales. Y en diciembre del año pasado terminamos con una tasa de homicidios de 44 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Cierro con esta idea. Si el 2017 terminamos con 5 muertes por cada 100,000 habitantes, creo que los datos reflejan el cambio brusco, doloroso que ha vivido el país, cuando en diciembre del 2023 terminamos con 44 muertes violentas por cada 100,000 habitantes y con ciudades como Guayaquil, Durán y Esmeraldas como las ciudades más violentas del mundo, no solo ya de la región. Comento entonces o traigo a tu atención una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a la socióloga Karen Morillo. Ella dice que si una, entre comillas, democracia debe recurrir permanentemente a las fuerzas armadas, a las fuerzas represivas, policía y ejército en las calles, indica que esa democracia es muy débil. Y agrego ahora otro análisis de geopolíticos en donde analizan que el recurso de la extrema derecha en cuanto a la retórica es que la única forma de atacar la violencia es con más violencia. Eso es lo que venden, como la mano dura, la mano fuerte, la que te protege y protege, entre comillas, la libertad y la democracia. Y en vez de atacar las causas profundas que llevan a la gente o a una sociedad a ser violenta, simplemente le ponen unas curitas y atacan la violencia con más violencia. ¿Tu reacción? Efectivamente, creo que hay amplia literatura, investigaciones académicas al respecto y además la casuística, es decir, los casos concretos de otros países en el mundo, nos demuestran que las políticas de mano dura, que las políticas securitistas, reaccionarias incluso en determinados momentos, porque se construyen enemigos políticos que son rentables en estos contextos de inseguridad, en estos climas de miedo, de pánico, que desbordan la psiquis y el comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, se asume que un enemigo político o un enemigo para el Estado o un enemigo para la sociedad son los activistas de derechos humanos, o que los mismos derechos humanos y que los mismos límites constitucionales que se imponen al poder político y al poder punitivo del Estado hay que desvanecerlos en aras, supuestamente, de recuperar la paz, de recuperar el orden interno. ¿Por qué? Porque estas políticas de mano dura se acostumbran sobre todo a usar de forma perversa ese miedo que la gente tiene cuando existen conflictos y escenarios de tanta violencia, de tanta criminalidad.
De hecho, aquí en el país se han escogido estos atajos que no han solucionado los problemas estructurales que vive la sociedad ecuatoriana. El auge criminal no solo tiene raíces por los factores que yo ya mencioné en mi anterior intervención, sino sobre todo por un auge de la pobreza y de la extrema pobreza. Tenemos 6 millones de ecuatorianos que sobreviven al día con $2.80, los que viven en condiciones de pobreza, y hasta $1.40 aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza. Según la FAO, tenemos más de 2,5 millones de ecuatorianos que comen una sola vez al día, y muchos de ellos comen pasando un día. La fuerza laboral vigente del Ecuador, aproximadamente en un 65%, según las estadísticas, o están desempleadas o están en el subempleo, es decir, en la informalidad. La desinstitucionalización en sectores como salud y educación pública también han pasado una factura enorme. Mientras no se aborden estos problemas estructurales, la violencia y la criminalidad se seguirán disparando. Y los actores políticos que enarbolan este discurso de mano dura seguirán probablemente ganando terreno porque la gente se deja seducir y se lanza a los brazos, principalmente de los aparatos represivos del Estado. Muestra de ello es que una encuesta de Latinobarómetro hace algunas semanas atrás demostraba que en el caso ecuatoriano, cerca del 55% de los consultados señalaban que estarían a favor de un gobierno, entre comillas, militar, es decir, de una dictadura, porque la institución en la que más confían en el país son las Fuerzas Armadas, y eso refleja que hay desconfianza en el régimen democrático, que hay desconfianza en las instituciones y en la clase política, y que la gente tiende a arrojarse a los brazos, repito, de las armas y de las políticas represivas. Mauro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mauro Andino directamente desde Quito sobre el nuevo decreto de estado de excepción que acaba de anunciar el presidente Noboa. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mauro Andino directamente desde Quito. Mauro, abogado, estamos hablando sobre el nuevo decreto de estado de excepción anunciado por el presidente Daniel Noboa. Mauro, de acuerdo a lo que hemos podido recabar, en 6 meses lleva el presidente Noboa. Es un periodo presidencial muy corto porque llegó al poder gracias a elecciones anticipadas, en donde en total su gobierno es de unos año y medio, lleva 6 meses, faltan 9 para las próximas elecciones. Según hemos podido recabar, entonces los primeros meses sus niveles de popularidad han sido muy altos, ya que de alguna forma proponía, como veníamos hablando, entonces la mano dura, sacar las fuerzas represivas a la calle para frenar el terrorismo, como le llaman, o el narcotráfico o el narcoterrorismo. Sin embargo, después de un plebiscito que ha habido en semanas recientes, aparentemente, de acuerdo a lo recaudado, su popularidad viene en caída libre. Efectivamente, Daniel Noboa empieza su mandato con cierto aire de legitimidad política porque tenía números bastante aceptables de reconocimiento, de apoyo popular, pero a partir de un secuestro y un asalto al canal de televisión TC, un canal que está en manos del Estado, un grupo
de delincuentes secuestraron a los trabajadores, se hizo una transmisión en vivo a través de este canal de televisión. Eso le permitió a Daniel Noboa expandir su músculo político porque aprovecha la situación, decreta un estado de excepción, declara que en el país existe un conflicto armado interno y categoriza a estos grupos delincuenciales como grupos terroristas, lo cual, dicho sea de paso, ha sido cuestionado durante estos días a través de una carta pública que la ONG internacional Human Rights Watch le ha enviado al presidente Daniel Noboa, indicando que las condiciones que él invocaba para decretar este conflicto armado interno no se han verificado, que son exageradas y que no se han justificado, y que lo único que han permitido más bien es violentar derechos. Incluso se denuncia una ejecución extrajudicial de un chico de 19 años que no era delincuente ni tenía antecedentes penales en la ciudad de Guayaquil, y una serie de torturas, tratos crueles e inhumanos en los centros de privación de libertad, en las cárceles del país, pero también en los distintos operativos que Fuerzas Armadas han llevado a cabo. A partir de este evento, de este secuestro, en el canal TC Televisión, el músculo político de Daniel Noboa se incrementa y se mantiene de alguna manera estable durante aproximadamente 2 meses. Pero luego de esto, el auge criminal nuevamente empieza a reflotar, los secuestros extorsivos se mantienen y sobre todo las extorsiones a las distintas actividades comerciales, a los dueños de medianos y pequeños negocios, se quintuplican desde que se decreta este estado de excepción y la gente empieza a sentir un desencanto. Llegamos a la elección de la consulta popular y del referéndum, y ahí el presidente Noboa, si bien gana en ciertas preguntas relacionadas con los temas de seguridad, pierde en 2 temas puntuales que políticamente constituían las joyas de la corona o lo que más le importaba a él. Una reforma laboral para flexibilizar la contratación empleador-trabajador e incorporar la figura del contrato por horas, y una reforma para que el Ecuador pueda someterse a tribunales internacionales de arbitraje cuando existan controversias contractuales con personas naturales o jurídicas extranjeras, con multinacionales en la práctica. Pierde él en esas 2 preguntas, se incrementa asimismo días previos o semanas previas a esta consulta popular el impuesto al valor agregado, IVA, del 12 al 15%, y esto le pasa factura y el capital político que tenía empieza a desgranarse, al punto que las últimas encuestas reflejan que ya no rebasa el 48-50% de credibilidad, cuando en un momento llegó a tener incluso más del 80%. Es decir, que hay una reducción de más de 30 puntos en cuanto al apoyo o la opinión favorable del electorado sobre Daniel Noboa. Y lo más preocupante, cierro con esto, el sentir, las expectativas, la esperanza de los encuestados empieza a reducirse notablemente, porque interpretan que lo que se vendrá será igual o peor de lo que ya estamos viviendo en este momento. Y también lo que tiene que ver con algún tipo de comportamiento, y vuelvo a poner en perspectiva para una audiencia que nos está viendo fuera del Ecuador. Acá estamos hablando de un presidente joven, hijo del hombre más rico o de los más ricos del Ecuador, un empresario bananero que intentó 5 veces ser presidente del Ecuador y no tuvo éxito, que mientras está subiendo el IVA al ecuatoriano de a pie, su padre o la empresa o el grupo empresarial que representa a su padre, por lo menos la denuncia es que debe unos 100 millones de dólares en impuestos que no paga. Ese joven tuvo como candidata a la vicepresidencia, antes de llegar a la presidencia, estamos hablando de Verónica Abad, y acá hay un incidente que me interesa que nos ayudes a aclarar. Dado las fricciones o supuestas fricciones entre ambos, lo primero que hace una vez que llega a la presidencia es la despacha a Israel en forma indefinida en un cargo que es absolutamente no claro, que es como
para garantizar la paz entre los países o en el mundo, etcétera, etcétera, y la ha descalificado abiertamente. ¿Qué habla esto de la personalidad? ¿Cuál es la personalidad entonces de Daniel Noboa? Sobre las dos cuestiones que aquí se han mencionado, Jorge. Primero, sobre la deuda tributaria que mantiene el grupo Noboa, que es el grupo que controla el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa Pontón, el hombre más rico del país, del Ecuador, el magnate bananero. Hay una deuda que, incluso con multas, intereses y recargos, no solo es de 100 millones, Jorge, sino que bordea los 145 millones de dólares. Y ojo, se trata de una deuda tributaria, es decir, por no pagar impuestos al fisco, que ya está en firme. ¿A qué me refiero? Que no existe ninguna otra posibilidad a nivel judicial, no está pendiente la resolución de ningún recurso, de ninguna impugnación, como para que la justicia ordinaria le dé la razón al Grupo Noboa, sino que esta deuda ya está sacramentada y esta deuda tiene que pagarse sí o sí. Sin embargo, no les ha dado la gana de cumplirlo, mucho más desde que ganó la presidencia Daniel Noboa, pues esta deuda casi que ha pasado a ser una vieja aspiración del pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, se incrementó el IVA al 15%, reduciendo la capacidad de consumo del propio pueblo ecuatoriano y afectando a las clases medias y sobre todo a los sectores más empobrecidos del país. Luego, sobre Verónica Abad y el vínculo político con el presidente Noboa, reflejan, entre otras cosas, que nunca se imaginaron que iban a ganar la presidencia, porque el triunfo y el acceso al poder de Noboa, yo creo que es un caso digno de estudio para la ciencia política, para la comunicación política, porque en un inicio este binomio tenía una intención de voto que no rebasaba el 4%. Luego se dan una serie de circunstancias, pasan a segunda vuelta, ganan la presidencia y desde el día en que ganaron la presidencia ya se observó que había un distanciamiento casi que irreconciliable, inmanejable entre Noboa y Verónica Abad. Se posesiona del cargo y la designa como embajadora plenipotenciaria para la paz, asignándole un rol de mediación, de mediadora en el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina, sin que se le asigne acciones o actividades concretas y aprovechándose de una figura jurídica que está prevista en la Constitución que señala que la vicepresidenta hará o ejecutará solo lo que únicamente le disponga el presidente de la República. Y luego empieza a asumir una serie de comportamientos, yo diría, no solo muy cuestionables desde lo político, sino también machistas, misóginos, porque empieza a maltratar a su vicepresidenta, con quien, dicho sea de paso, yo no coincido en absoluto ideológicamente, porque es una mujer de extrema derecha en términos ideológicos que tiene vinculación con grupos de esta derecha extrema o de esta derecha alternativa, por ejemplo, en España con Vox, en Argentina con Milei, en Brasil con Bolsonaro, etcétera, pero eso no justifica tampoco que se la maltrate de la forma como lo ha hecho Daniel Noboa. En alguna declaración dijo que él como presidente bien pudo haberle mandado a la Antártida a que cumpla ya actividades o misiones diplomáticas para el Ecuador. También se ha usado dolosamente el aparato judicial para procesar penalmente al hijo de Abad por un presunto delito de oferta de tráfico de influencias. No estoy diciendo ni siquiera ya de tráfico de influencias, sino de oferta de tráfico de influencias que aparentemente no se habría llegado a consumar, y cuando lo procesan penalmente, el gobierno nacional, el SNAI, que es la secretaría que dirige las cárceles del país, deciden enviarle a la cárcel más segura, entre comillas, del Ecuador, donde están ahí recluidos los privados de libertad más peligrosos del Ecuador. Y al hijo de su vicepresidenta le envían a esta cárcel, perdón, que lleva por nombre La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Son actitudes que reflejan
comportamiento profundamente autoritario. Déjame interrumpirte a propósito de también de otros aspectos de lo que se ha podido saber de Noboa. También en estos 6 meses que lleva en la presidencia se ha dado otro tema por lo menos polémico, y es que su señora estuvo vinculado a un proyecto inmobiliario. Él dice que ese proyecto al final se canceló y era un proyecto para construir un resort de lujo en un bosque protegido del Ecuador. Estamos hablando de la Viña Valbonesi. ¿Tu reacción? Mira, Jorge, esto me parece que terminó de minar ese amplio capital político que tenía Daniel Noboa, porque fue el vivo ejemplo, fue la gráfica anunciada de antemano de un gobierno plutocrático con ciertos elementos de aristocracia criolla, de nobleza monárquica, porque se entrega licencias y permisos ambientales apenas el gobierno asumió el poder en el mes de noviembre. Ya en el mes de diciembre del año pasado, en menos de 15 días después de haber asumido el poder Daniel Noboa, ya el Ministerio de Ambiente le había entregado los permisos, las licencias ambientales para que su esposa, a través de una compañía, puedan ejecutar un proyecto inmobiliario, una construcción de infraestructura turística en áreas protegidas, y se empiecen, hace algunas semanas atrás, se empiecen a cortar, a talar manglares que, dicho sea de paso, protegían a los comuneros de Olón, así se denomina esta comuna en la provincia de Santa Elena, protegían estos manglares, por ejemplo, de inundaciones o de posibles efectos relacionados con el fenómeno del Niño, que en varias ocasiones se ha generado o afectado aquí a nuestro país. Los comuneros se levantan porque además no existía el permiso correspondiente por parte de la municipalidad. Se saltan este procedimiento y se organizan, reclaman y evitan que continúen con la tala de los manglares y con la destrucción de ese ecosistema que era considerada un área protegida, y hacen cumplir también una sentencia de la Corte Constitucional que señalaba que cuando se ejecuten proyectos inmobiliarios de esta naturaleza, es obligatorio realizar una consulta ambiental a los miembros de la comunidad para que ellos se pronuncien. Luego recula la empresa privada de la esposa de Daniel Noboa y señalan que no ejecutarán este proyecto. Pero lo más grave y lo más penoso, cierro con esta idea final, voceros del propio Daniel Noboa salen a los medios públicos a defender a la empresa privada y a señalar que poco más se queden sin este proyecto de infraestructura los comuneros de Olón, y que ellos serán los que perderán y que esta obra se ejecutará en otro territorio del país y que allá sí se generarán una serie de puestos de empleo, que supuestamente los que pierden son los comuneros de Olón y que así lo harán. Funcionarios públicos defendiendo la ejecución de un proyecto inmobiliario privado de la esposa del presidente. Por último, Mauro, también lo más brevemente que puedas porque estamos corriendo contra el tiempo. El presidente Noboa apenas llega al poder, dice que una de sus principales prioridades sería su reelección. Faltan 9 meses para los próximos comicios de febrero del 2025. Tu pronóstico, con estos antecedentes, ¿puede ser reelecto? Y si no, ¿quién podría ser el favorito a ganar las próximas elecciones o la favorita? Yo creo que estamos viviendo un escenario político bastante polarizado aún. Creo que en este sentido la candidatura de Noboa hacia el día de hoy fueran las elecciones, tiene todavía cierto músculo político. Habrá que ver si es que este desgaste se mantiene, porque eso me parece evitaría que pueda acceder a la reelección.
pero de otra parte hay estructuras políticas muy fuertes, potentes, como la misma Revolución Ciudadana, y probablemente una candidatura de Luisa González podría ser la antítesis o el antagonismo de Daniel Noboa en esta carrera. Ahora, la salida de Topic, que era un candidato de derecha del Partido Social Cristiano, sí abona, me parece a mí, a darle nuevo aire político a Daniel Noboa, porque probablemente ese electorado de Topic y de derechas termine por cimentarse en Daniel Noboa como para que él pueda nuevamente ser competitivo de cara a este proceso. Veamos también que otros actores políticos de izquierda surgen, probablemente actores políticos como Carlos Rabascal, como el mismo Pedro Granja, o el rol del movimiento indígena con Leonidas Issa a la cabeza. Yo creo que la izquierda y el progresismo deben intentar confluir en un gran frente político para tratar de tener mayor músculo social y poder enfrentar a estas políticas y estructuras, maquinarias económicas e ideológicas que representan el neoliberalismo y las políticas de austeridad, como son las que sigue replicando Daniel Noboa y que muchos sectores poderosos de este país querrán que se sigan ejecutando y perpetuando. Mauro Andino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y siempre a las órdenes. Un abrazo.